Estábamos avanzando a la unidad 4, ¿no? Viendo el derecho propietario. Mm, la página 62, ¿no? Sí, estábamos analizando ahí unas cuantas teorías. A ver, aprovecharemos para llamar la lista y de ahí seguimos con el avance. Un segundito, está encendiendo mi computadora. Sí, ya está. No sé qué también se escuchará, pero sí se está grabando. Ya, mm, ya me perdí aquí. Ah, ya, aquí está mi lista. Bueno, hoy día ya está. ¿Qué fe- Creo que sí. Tengo que actualizar en mi computadora porque ya está agotada la pila del BIOS. Así que cada vez que la prendas, sí, 4 de mayo. Atiendan por favor a la lista, sería bueno que habiliten sus micrófonos para contestar. Armelia Marisabel, no está. Matilde Burgos, muy bien. Manuel Alberto Cortés, ok. Alejandro Edwes, ¿es él? Sí. Ah, sí. Alejandro, estamos llamando lista. Vamos a presumir que está. Ok. Jorge Antonio Gutiérrez, no lo veo. José Roberto Julio, no está. Moisés Alejandro Justiniano, ok. Naira Jimena Machicao, muy bien. Nicolás Sebastián Martínez, anotado. Daniela Nava, Lisette Pardo, María Fernanda Parejas, no contesta. Romina Purajmari, Fabiola Adriana Ramos, buen día. Rocío Rojas, ya. Jorge David Tapia, no sé si lo vi por ahí conectado a Jorge David. Lisbania Ceballos, tampoco. Mauren Isabela, no hay. Bien, por ahora esos están presentes. Bueno, vamos a empezar con la clase. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ver el avance. Ok. Bueno, como ustedes ya recordarán, estábamos analizando en nuestra clase anterior ya los derechos reales, cada uno de ellos, ¿no? Y hemos empezado, por supuesto, por el derecho de propiedad. Habíamos desarrollado 5 hechos muy importantes, ¿no es cierto?, que han tenido gran connotación sobre o han repercutido directamente sobre el derecho propietario.
Seguimos, creo que ahí estábamos. Esto ya habíamos avanzado, el tema de las encíclicas, o estamos mal, a ver. No, sí, no. Ok. mm, mm, Bueno, sí, aquí abajo creo que estábamos, ¿no? El dominio y la cuestión social. Bueno, lo importante de todos estos hechos que han transcurrido a lo largo y ancho de la historia, pues es que finalmente han venido a normar, a regular y a limitar el ejercicio del derecho propietario que antes tenían, como ustedes han visto, pues una característica eminentemente absoluta, ¿no? Lo que quiere decir que no tenía pues limitaciones en su ejercicio. El derecho de propiedad en los documentos pontificios eh, se llama esto el derecho canónico, ¿no es cierto? Pues también ahí se puso un especial énfasis en las necesidades que tenían pues las personas en general y la necesidad de limitar este derecho para que la mayor parte de las personas pueda beneficiarse y satisfacer pues sus distintas necesidades. La encíclica Rerum Novarum de León, espero que no esté mal escrito esto, ¿no? 13º, dice, el derecho de propiedad individual no emana de las leyes humanas, sino de la naturaleza misma. La autoridad pública no puede, por tanto, abolirla, solo puede atemperar su uso y conciliarlo en el bien común, ¿no? Se trata de establecer que el derecho propietario no solamente tiene relación al poder que pueda dar un hombre sobre él. Esto no está reglamentado solamente por los hombres, sino que en realidad esto viene de una concepción más divina, donde por un derecho natural, pues todos tenemos la facultad de poder acceder al mismo y poder beneficiarnos de dicho derecho. El dominio en el Código Civil. Bueno, si ustedes revisan el Código Civil van a encontrar que encontramos bastante regulación referente al derecho propietario, ¿no? Desde su protección, artículo 105, formas de constitución, el artículo 110 y siguientes. No sé si habíamos visto ya estas características, pero de todas formas podemos darle un poquito a modo de repaso. Por supuesto que son similares a las características generales de los derechos reales, habida cuenta de que estamos hablando ya de un derecho real en particular y uno de los más importantes. Hablando de la plenitud como característica, se supone que todas las personas pues tienen la potestad de utilizar, emplear ese derecho como mejor vean conveniente y que la tienen que hacer en base a los límites y lineamientos que la norma establece. Cuando hablamos de autonomía, significa que no existe otro derecho real más importante que este. Es un derecho autónomo, es un derecho principal, a eso hace referencia. Cuando hablamos de exclusividad, el dominio de la cosa corpórea pues se presume exclusivo e ilimitado. Bueno, no es ya tan ilimitado, habida cuenta de que ya se han establecido pues ciertos lineamientos de control que limitan el ejercicio de ese poder. Tenemos, por ejemplo, aquellas restricciones incluso de buena vecindad que hay que tener, que esto va en relación directa a no realizar un uso abusivo del bien. El tema de la perpetuidad en algún momento también lo habíamos señalado y lo habíamos ejemplificado. Decíamos, si bien un derecho propietario es a perpetuidad por regla general, pues excepcionalmente este derecho propietario puede desaparecer, ¿no? Puede decaer ante la famosa figura de la prescripción adquisitiva.
Entonces, les decía yo como ejemplo, de repente yo compro un terreno con fines de, como se dice popularmente, de engorde, y lo tengo ubicado en el kilómetro 27, carretera al norte. Un terreno donde afortunadamente está amurallado y tiene pues una puerta de ingreso y acceso. Si yo ese terreno lo tengo, puedo ir periódicamente a verlo, a hacer una limpieza, quién sabe, un pedazo de carne con la familia a pasear, como también puede que no haga nada de eso. Puede ser que yo vuelva o recuerde del terreno después de 15 o 20 años que hayan pasado. Y si el terreno sigue ahí y está vacío y está ahí todavía con la chapa o candado que yo he colocado, pues no hay ningún problema. Por eso se dice que esto es a perpetuidad. Ahí por el cementerio general también les comentaba, en la ciudad de Sucre se veían esos letreros de a perpetuidad. Son nichos que han sido pues enajenados y vendidos y que técnicamente no pueden sacar a esas personas que están ahí enterradas porque esos nichos tienen dueño. Probablemente el que está ahí adentro muerto o probablemente algún familiar, ¿no es cierto?, que ha heredado el mismo. Ya otra cosa muy distinta es el tema de la reversión por causa de necesidad pública, que más adelante lo vamos a ver. A eso hace referencia la perpetuidad, que pasen los años que pasen, pues tu derecho sigue siendo tu derecho, ¿no? Por no emplearlo o dejarlo de utilizar, pues lo vas a perder, pero por supuesto que estás corriendo un gran riesgo ante una posible prescripción adquisitiva. Aquí tenemos algunas de las facultades que comprende el derecho de propiedad. Eh, no recuerdo ya si en la pizarra colocamos, pues, ¿no es cierto?, el usar, gozar, disfrutar y disponer, el cual de esas cuatro facultades, pues, goza el derecho propietario, por eso denominado el derecho real por excelencia, y el resto de los derechos, pues, ya tienen estas facultades, pero en una menor medida. Aquí están enfocadas desde otro ámbito, por si acaso. El jus utendi, que comprendería ambas facultades. Estamos hablando del usar y gozar del bien. Ya saben, siempre dentro de los límites permitidos y cosas o cuestiones que sea un ejercicio lícito, no ilegal. Tenemos el jus fruendi, que este habla directamente del derecho que tú tienes de percibir, ¿no es cierto?, de poder apropiarte de todos los frutos naturales o civiles que puedan generar ese bien. Tenemos el jus abutendi, el mismo que ya hoy está en desuso, ¿no es cierto? Es el que te permitía realizar. Jus, ya saben que es derecho a, ¿no? Por eso es jus abutendi, el derecho que tú tenías a abusar del bien. Eh, Ese es el que ya no se emplea, ese es el que ya no cuenta, toda vez que más bien ese está limitado. Les decía, no por el hecho de que sea mi casa y yo la compré con mi dinero, fruto y esfuerzo de mi trabajo, pues no todos los días voy a hacer fiesta y voy a hacer parranda ahí hasta las 4 de la mañana. Estará bien alguna vez, ¿no es cierto? Un cumpleaños, qué sé yo, algún agasajo, y mejor si es en fin de semana, y no así todos los días porque las personas también necesitan pues reposar, descansar, y estamos hablando precisamente de todos que están ahí viviendo a tu alrededor. Tenemos el jus disponendi. Este tiene que ver con el fenómeno de la enajenación del bien, ¿no? La transferencia de ese derecho propietario. Esa transferencia puede ser a título gratuito o puede ser a título oneroso. Mediante título gratuito estamos hablando de una posible donación y, ¿por qué no? Quién sabe, podríamos ver la figura del comodato, pero eso tiene más relación con un derecho de crédito que con un derecho real. El fenómeno de la disposición, que podrá ser también a título oneroso, es decir, hablamos de un contrato conmutativo donde las partes conocen pues los provechos y los gravámenes por la suscripción del contrato, y es un contrato bilateral porque tenemos por lo general pues dos prestaciones. El uno tiene la obligación de entregar un bien y el otro tiene la obligación de entregar una suma de dinero.
que si es permuta, pues tendrá que entregar otro bien de similares características o que estén en reciprocidad en base al valor que tienen. Por otro lado tenemos el jus judicati, que este tiene que ver más en relación a ese medio o mecanismo de defensa que va en protección del derecho real de propiedad. La acción de reivindicación, que en algún momento ya lo habíamos desarrollado. De todas formas, hay una unidad completa, ¿no es cierto?, más adelante, donde ustedes van a poder ampliar un poquito sobre lo que es la reivindicación. Bien, extensión material del dominio. Cuando decimos dominio ya saben que es propiedad, ¿no? Es solamente una denominación más o sinónimo. Entonces, la extensión material de la propiedad referente al espacio aéreo, al subsuelo y a la superficie. Un derecho propietario, pues como ustedes saben, es amplio, es absoluto, te da muchas facultades. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir y encontrar cuáles son los límites de ese derecho propietario para que lo puedan ejercer adecuadamente. O en su caso, el asesorar pues adecuadamente cuando toque, ¿no es cierto? Ya como estudiantes de derecho ya pueden hacer ciertas emisiones de ciertos criterios. Sobre bienes inmuebles, la ley considera dos situaciones, principalmente la propiedad de los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Son pues todas aquellas cosas que están adheridas al bien inmueble, que sería el principal. Este fenómeno de estar adherido puede darse de forma artificial o puede darse de forma natural, ¿no? Estamos hablando a su vez de las distintas construcciones o plantaciones que puedan existir dentro del terreno, ¿no es cierto?, que hayan sido generadas de forma natural, no tanto las plantaciones y las construcciones, de repente la existencia, no sé, pues de uno que otro árbol frutal, ¿no? Pero por lo demás, generalmente son pues las personas que de forma artificial empiezan a adherir o a construir, ¿no es cierto?, dentro del bien inmueble que sería el bien principal. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho propietario de un bien inmueble referente al espacio? Nos referimos del suelo hacia el cielo. Bueno, se supone que tú eres propietario de una determinada porción física sobre el terreno y asimismo tu derecho se extiende hasta donde tú puedas acreditar algún interés, ¿no? Yo puedo construir, pues, si tengo la tecnología, ¿no es cierto? Y la capacidad económica, un edificio de 10 plantas o hasta 20 plantas, que es lo más alto que he visto acá en Santa Cruz, imagino por el tipo de tierra que hay, ¿no? Pero si hablamos de otras urbes, otras ciudades metropolitanas, por decirlo así, pues encontramos fácilmente edificios, pues, de muchas más plantas. Por eso se establece que tu derecho propietario se extiende hacia el espacio, ¿no es cierto?, hasta donde tú puedas demostrar algún interés legítimo. Yo no puedo pues señalar que aquí abajo está mi terreno y no quiero que pasen aviones por arriba, ¿no? No, pues los aviones pasan a alturas pues demasiado grandes para la construcción, a no ser que estemos hablando de una zona de aproximación, ya sea para aterrizar o despegar, ¿no? En esos casos, por supuesto que hay una limitación. Si ustedes han visto todos los bienes inmuebles que están cerca al aeropuerto El Trompillo, pues no pueden elevar muchos niveles. No es un tema de que, es mi derecho propietario y yo voy a construir aquí un edificio de 20 plantas. No pueden, ¿no? El propio Cine Center, que todo el mundo conoce, creo, pues como ustedes verán, no pasa pues de los 2 o 3 niveles, ¿no? Precisamente porque es una área de aproximación de aeronaves, ¿no? Tanto para el despegue o para aterrizaje. Mientras tú puedas demostrar algún interés sobre él y lograr construir, ¿no es cierto? Por supuesto, hasta donde llegue tu derecho propietario, hasta donde tú puedas. ¿Qué pasa referente al subsuelo?
Es el mismo principio del anterior, ¿no? El subsuelo es hasta donde tú puedas llegar, hasta donde tú demuestres también un interés legítimo sobre él. Ah, no hay un límite, por supuesto, pero la propia naturaleza te lo coloca y la propia funcionalidad del terreno pues también. Construir hacia abajo pues es más caro que construir hacia arriba. Por eso es que muy pocas personas pues realizan la construcción de subterráneos. Tenemos algunos casos, ¿no? De ciertos centros comerciales acá en la ciudad, por ejemplo, Las Brisas, que todo el mundo conoce también, ¿no es cierto? Sobre la avenida Banzer Cuarto Anillo. Existe un estacionamiento hasta de 2 niveles por debajo del suelo, ¿no? Pero si hubiesen querido llegar a un tercer nivel, pues podrían hacerlo, a un cuarto nivel, pues también, pero es un tema de ver pues el aprovechamiento, el gasto de la inversión, si es conveniente o no es conveniente. Ahora que... Sí, adelante. Bueno, enseguida vamos a ver los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado. ¿No vimos ya eso? Hay un tema de que si es pues un recurso no renovable, hay legislación especializada y no se olvide que si usted encuentra, por decir algo, pues un yacimiento petrolífero, pues eso es del Estado. Si vamos a hablar también de ciertos minerales como el oro o la plata, pues también es del Estado, pertenece a todos, ¿no? Si hay empresas privadas que se dedican a eso o ciertas cooperativas, son concesiones que el propio Estado pues las otorga. Ahora, si hablamos de agua, no hay problema. Eso puede estar dentro del dominio privado, ¿no es cierto? Además que nadie consume, no es, bueno, en ese lugar, ¿no es cierto? No es un tema de consumo general. Nosotros tenemos aquí una fuente de agua potable, o sea que no habría esa necesidad. Pero de todas formas, esto está regulado por leyes especializadas, ¿no? No tiene. Bien, entonces les decía, hablando referente hacia el subsuelo hasta donde tú puedas, pues, ¿no? Y eso es lo que les iba a decir. Por supuesto que si te encuentras un yacimiento de petróleo, pues tienes que dar el aviso a las autoridades correspondientes porque eso le pertenece al Estado, son bienes de dominio público. O sea, es de todos, ¿no? Solamente que es el Estado el que regula pues su explotación. Hacia las minas, ahí está, ¿no? Del estado, las piedras minerales sólidas, minerales líquidos, petróleo, mercurio, gaseosos, el gas natural, todo eso son de dominio del Estado. Pertenecen a todos, pero el Estado administra. Referente a de dominio privado serían pues las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas. Estamos hablando más de el material para construcción, ¿no es cierto? El ripio, las piedras, también estamos hablando del polvo de ladrillo, que no sé cuál es el nombre técnico, ¿no es cierto?, de la materia prima para hacer el ladrillo. Como también podemos estar hablando de la fusolana, creo que es el término para el cemento, ¿no? Eso puede estar explotado de forma privada, no hay ningún problema si está en tu terreno, pues tú lo explotas. Y tenemos un ejemplo, las fábricas de cemento, ¿no es cierto? Favose o Fancesa, pues son yacimientos que están ahí de dominio, bueno, dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? Porque Fancesa está en una situación de copropiedad tripartita porque una parte es de la universidad, otra parte es de la gobernación y otra parte es del gobierno municipal. Entonces, tenemos ciertas excepciones, pero si nos vamos al tema de Favose, ¿no es cierto? Pues eso está en manos total y absolutamente privadas y los yacimientos ubicados también, imagino, en propiedad privada. Los accesorios. Bueno, aquí estamos hablando de todo aquello que se encuentre adherido, ya sea de un modo natural o artificial, al bien inmueble que sería el bien principal. Hablamos pues de plantaciones de frutos naturales o estamos hablando también, quién sabe, de dedicarse a
al agro, haciendo cosechas, generando sembradíos, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, estamos hablando de construcciones civiles y también pueden ser, pues, de magnitud industrial, ¿no? Con la finalidad de producir, pues, quién sabe, algún elemento fundamental para la satisfacción de las personas. Todo aquello que vaya adherido natural o artificialmente, pues sigue la suerte de lo principal. Así dice, ¿no es cierto? Por regla general, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Todo eso va a pertenecer al mismo titular del bien, al propietario. A no ser que exista alguna situación excepcional, pero es muy difícil, ¿no? Podríamos estar hablando de una figura como el usufructo, porque el usufructo te da la potestad de que la persona que está ahí como titular del usufructo, el usufructuario, pues pueda apropiarse de esos frutos que pueda generar el bien. Vamos con los frutos y los productos. Estos pueden generarse pues de distintas formas. Tenemos frutos naturales, tenemos los frutos civiles y tenemos los frutos industriales. Cuando nosotros hablamos de frutos naturales, por supuesto que estamos hablando de todo aquello que la naturaleza pueda generar. Yo soy propietario de una gran extensión de terreno, pues si voy a sembrar ahí, voy a cosechar en algún momento, ¿no? Toda esa cosecha pues sería denominado los famosos frutos. Por otro lado, si yo voy a tener, qué sé yo, ganado, y ese ganado lo voy a multiplicar, lo voy a hacer procrear, pues esas crías que se van a generar, pues también son denominados como frutos, frutos naturales. Cuando hablamos de frutos civiles, ahí estamos hablando de una figura distinta. Por ejemplo, si yo voy a dar en alquiler un bien inmueble, o hasta mueble, no hay ningún problema, pues lo que va a generar es pues un canon. Ese canon, ese es el término jurídico, por si acaso, no se dice alquiler. Alquiler es el contrato, pero no hay problema, no se van a pelear con eso, por este pequeño detalle con la gente. Pero nosotros que somos los especialistas en el derecho, pues sabemos que se denomina canon. El canon que te genera un contrato de arrendamiento, a eso se llama un fruto civil. Otro fruto civil también podríamos estar hablando de los intereses. Cuando tú prestas una suma de dinero, pues si lo estableces así con la parte deudora, puedes establecer un interés. Ya en la materia de Civil 3 van a ver qué clases de intereses existen y de qué forma se establecen, ¿no? Solamente para darles un pequeño paneo, tiene que estar esto establecido de forma escrita, no puede ser verbal. Y en base a lo que establece la norma, pues tenemos tres clases de interés. El interés legal, el interés convencional y el interés moratorio. Para más información, venzan por favor la materia de Civil 2. Ok, entonces, referente a los frutos industriales, vamos a encontrar que estos están establecidos a raíz de lo que el hombre pueda generar y crear en base a pues su intelecto, a su creatividad, ¿no? No se me ocurre algún otro fruto civil de repente, quién sabe, los dividendos, ¿no? Cuando tú adquieres acciones o sos socio de alguna persona colectiva de existencia posible, sobre todo empresa, pues una sociedad anónima, pues eso te genera posiblemente que tú puedas percibir y tener ganancias que son denominadas acciones, ¿no? Sos accionista y te puede generar dividendos. Entonces el pago de esos dividendos podría también establecerse como un fruto civil. Las garantías del derecho de propiedad. Bueno, el derecho propietario está garantizado por el artículo 56 y sus tres parágrafos de la Constitución Política del Estado. En algún momento ya habíamos hecho lectura de ello, además del artículo 105 y siguientes del Código Civil. Decíamos que se ha garantizado, por un lado, el derecho a la propiedad privada y por otro lado también se ha garantizado el poder heredar, ¿no? La sucesión de esos bienes
para que se queden pues con los descendientes y causavientes de los titulares en caso de muerte o un anticipo de legítima por un acto realizado entre vivos. La protección del derecho de propiedad. Ya les dije que dominio es lo mismo que propiedad. Bueno, a referente a los particulares, vamos a encontrar que la norma te da muchos mecanismos para que tú puedas pues, proteger tu derecho propietario. Estamos hablando de lo que sería el jus, eh, vindicati, que tiene que ver con el derecho a que tú puedas realizar la reivindicación del bien y que también tiene relación con la acción negatoria. En algún momento, esperemos que esta cuarentena se levante, van a poder acceder ustedes a distintos expedientes en los juzgados, donde van a ver que por lo general la acción reivindicatoria y la acción negatoria casi van siempre juntas, ¿no? Al mismo tiempo las plantean. Hemos dicho que la acción reivindicatoria sirve para que el bien que no está en propiedad de, no digamos propiedad, sino que no está bajo el poder físico, la tuición del titular de ese derecho, del propietario, pues te va a permitir que tú puedas recuperarlo, ¿no? Hay una tercera persona que está ostentando el bien, tendría que ser sí o sí un poseedor, porque si tiene otra figura distinta, no vas a hacer una acción de reivindicación. Solamente para que ustedes tengan el dato. Si es mi inquilino el que no quiere salir de mi casa, no le voy a hacer una acción de reivindicación. A él le voy a iniciar un proceso de desalojo, se llama. ¿Ya? Es un proceso extraordinario, de acuerdo a lo que establece el 369 del Código Procesal Civil, o es un proceso de estructura monitoria, ¿no? Hablando algo así del artículo 393 o 94, debe estar por ahí, cito el proceso de estructura monitoria de desalojo. Si voy a hablar de un anticresista, pues tampoco estamos hablando de una acción reivindicatoria. Por eso les digo, dependerá en qué posición está el tercero. Si es un poseedor, ahí sí podemos hablar de una acción reivindicatoria, siempre y cuando yo sea el titular del derecho propietario, ¿no? En teoría, la doctrina daría la posibilidad de que una persona que está en usufructo del bien y pierde el poder físico sobre él, pues también podría iniciar la acción reivindicatoria, porque estamos hablando de que este va en defensa de derechos reales y no solamente del derecho propietario. Pero si hacen un análisis del Código Civil van a ver que esta solamente está reservada para el propietario y no así para el titular de otro derecho real como un usufructuario. Y por último está la acción negatoria. La acción negatoria que hemos dicho que tiene que ver con un fenómeno de simple y llanamente hacer una negación a cualquier otro derecho que pretenda cualquier otra persona sobre aquello que eres tú el titular o propietario, ¿no? Por eso se llama acción negatoria. Entonces, asimismo también están otras acciones, ¿no es cierto?, que tendrían que ver con la defensa de la posesión y que sirve, pues, por supuesto, para poder defender de cierta manera aquel ejercicio de ese derecho que tú tienes sobre un bien determinado. Pero cuando hablamos del derecho de propiedad, pues los más idóneos serían la reivindicación y la acción negatoria. Y no así los interdictos, ¿no? Los interdictos son mecanismos de defensa más para los poseedores que para el propietario. El propietario tiene un mecanismo de mayor jerarquía ante un proceso donde define el derecho, por lo tanto es mejor nomás una acción de reivindicación. Eso referente a la protección del derecho de propiedad frente a particulares. ¿Qué pasa contra el poder público? A ver, déjenme ver un segundito cómo va nuestra conexión. Estamos a un minuto de que se corte. Personas que se han incorporado. Veo a Jorge Gutiérrez. ¿Quién más se incorporó? Isvania Ceballos. Bien. Anoten por favor que estamos quedando en esa parte.
Ya estamos quedando frente al poder público. En la página 7. ¿Ya? Bien, estamos avanzando un poco menos y haciendo una sola conexión porque tenemos una buena ejecución del texto y porque estamos cumpliendo con los requisitos que establece la universidad. Nos manda una conexión de 40 minutos y un foro